Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre análisis semántico. El análisis semántico es una fase del compilador en la que se comprueba la corrección semántica del programa. Puedo decir que el análisis semántico y el compilador están estrechamente relacionados en el proceso de traducción de un programa o código ejecutable. El análisis semántico es un paso crucial en el proceso de compilación o ejecución y se ocupa de comprender el significado del programa fuente más allá de su estructura sintáctica. En otras palabras, se centra en interpretar el significado de las construcciones del lenguaje de programación. Detecta errores semánticos como asignación de tipos incorrectos, uso incorrecto de variables, etc. El análisis semántico es una parte importante del compilador y viene después del análisis sintáctico. Durante el análisis semántico, el compilador comprueba la conformidad de las construcciones del programa con las reglas y restricciones semánticas del lenguaje de programación. Si se encuentran errores semánticos, el compilador informa al programador y no continúa con los pasos siguientes hasta que se corrijan los errores. Después de la fase de análisis sintáctico, el compilador genera un árbol de sintaxis abstracta, AST. Este árbol representa la estructura jerárquica del programa fuente. Es decir, este decodifica el programa en un árbol de sintaxis donde ejecuta las instrucciones por partes desde las ramas hasta la raíz, otorgando una estructura más exacta y entendible al programador. En el análisis semántico, se construyen árboles de expresiones para representar la jerarquía de las operaciones en el código fuente. Lo que entendí de los árboles de expresiones son estructuras que nos ayudan a comprender y representar de manera gráfica una expresión. Por ejemplo, el primer árbol de la parte izquierda, mi comprensión, es la variable a es multiplicada con la variable b, que a su vez el resultado es sumado con la otra parte de la expresión donde la variable c es multiplicada con d, y el resultado es sumado con la variable e, y el resultado es sumado también con la primera parte de la expresión. Quizás no sea muy entendible, pero usando números o la parte matemática sería lo siguiente: el número 7 es sumado con 12, que a su vez es multiplicado con un menos 9. Es decir, 7 más 12 por menos 9, dándonos un resultado de menos 171. Y bueno, con esta explicación terminaríamos esta parte del tema análisis semántico. El analizador sintáctico ejecuta acciones semánticas para asignar significado a las construcciones reconocidas durante el análisis sintáctico. Primero debemos conocer qué es una pila. La pila es parte de la programación estructurada, o estructura de datos, donde una pila es una estructura donde tomarán los datos en forma de pila. Es decir, supongamos que tenemos unos discos en un organizador y quisiéramos tomar uno de ellos. Primero tomaremos el que está hasta la parte de arriba, ya que si queremos el primero podemos tirar los discos, es decir, ocupa método LIFO, que es último en entrar, primero en salir. En este ejemplo tenemos la expresión en el analizador léxico: identificador 1 igual a identificador 2 por 60 más identificador 3. En el analizador sintáctico se crea la estructura y en el semántico lee que esté correctamente y verifica si es correcta y la moldea a forma de árbol. Es decir, hablando del ejemplo del subtema anterior, iríamos desplegando conforme vayan llegando los datos, es decir, entra primero el 7, después el más. Como no se puede hacer un nada, solo tendríamos un 7 más en la pila. Después entraría el 12, es decir, 7 más 12 es igual a 19, y ese 19 se quedaría como primera posición. Ahora eso multiplicado por el menos 9, dándonos el mismo resultado anterior, es decir, menos 171. Durante el análisis semántico, se realizan comprobaciones de tipos para garantizar la coherencia y consistencia de las operaciones en las expresiones. La tarea del compilador requiere la extracción del contenido semántico incluido en diferentes declaraciones del programa. Es por esto que el compilador necesita proporcionar una serie de rutinas adicionales que nos permitan captar todo lo que no ha sido expresado a través de la sintaxis del lenguaje y todo lo que se derive de nuestro lenguaje de programación. Asimismo, esta parte se encarga de verificar las reglas estructuradas de los tipos de datos dentro del programa, ya sean simples como enteros, flotantes, etc., y constructores tipo eras, clases, punteros, etc. Ya que si no tenemos reglas o definiciones de esta, pueden ocurrir errores lógicos que la máquina podrá ejecutar, mas no serán correctos. Tipo, si ingresamos una cadena o un string con el texto Beto y lo sumamos con el número 15, escrito estará bien, pero lógicamente es un error. Para esto podemos crear una tabla de símbolos donde colocaremos los datos ingresados y así tener una mejor estructura y entendimiento, pero eso lo veremos más adelante.
La fase de análisis semántico revisa el programa fuente para intentar encontrar errores semánticos y recopilar información de tipo para la siguiente fase de generación de código. Se utiliza una pila semántica para gestionar la información semántica mientras se analiza la estructura del programa. Las pilas y colas son estructuras de datos que se utilizan generalmente para simplificar ciertas operaciones de programación. Estas estructuras pueden implementarse mediante eras o listas enlazadas. Pila, colección de datos a los cuales se les puede acceder mediante un extremo, que se conoce generalmente como tope. Las pilas tienen dos operaciones básicas. 1. Push, para introducir un elemento. 2. Pop, para extraer un elemento. Al decir pila semántica no se refiere a que hay varios tipos de pila, hace referencia a que se debe programar única y exclusivamente en un solo lenguaje, es decir, no podemos mezclar código de Java con otro código o lenguaje de programación. Si bien aquí explicamos un poco ya que la mayor parte de la ejecución de la pila semántica la explicamos en el subtema 1.2. Se establece un esquema de traducción para mapear las construcciones del lenguaje fuente a su equivalente en código intermedio o en otro lenguaje destino. El esquema de traducción es una gramática independiente del contexto en la que los atributos están asociados con símbolos gramaticales y las acciones semánticas encerradas entre llaves se insertan en el lado derecho de la producción. Los esquemas de traducción pueden tener atributos tanto sintetizados como heredados. Al diseñar un esquema de traducción, se deben tener en cuenta varias restricciones para garantizar que el valor de un atributo esté disponible cuando una acción se refiera a él. Un ejemplo de las siguientes producciones sería con su respectiva traducción siguiente con valor o tipo cualquiera, es decir, supongamos que manejamos valores integer. Es decir, E produce E con valor integer que S1 con valor integer más variable T con valor integer con entendimiento seria E es igual a E1 más T. Supongamos que E1 vale 5 y T vale 12, seria E es igual a 5 más 12, donde E tendría como resultado 17. Durante el análisis semántico, se generan y actualizan la tabla de símbolos y la tabla de direcciones para mantener un registro de las variables y sus direcciones en memoria. Las tablas de símbolos, también llamadas tablas de identificadores y tablas de nombres, cumplen dos funciones importantes en el proceso de traducción: comprobar la semántica correcta y ayudar a generar el código correspondiente. Ambas funciones se realizan insertando o recuperando de la tabla de símbolos los atributos de las variables utilizadas en el programa fuente. Estos atributos, como el nombre, el tipo, la dirección de almacenamiento y la dimensión de una variable, generalmente se encuentran explícitamente en las declaraciones o, más implícitamente, en el contexto en el que aparecen los nombres de las variables en el programa. En la siguiente tabla tenemos los siguientes atributos, identificadores y los tipos, donde exponemos primero la sintaxis y después se va viendo la tabla con sus respectivas partes de la sintaxis para tener un mayor control y manejo de la información o código del mismo. Se implementan estrategias para manejar y reportar errores semánticos, como incompatibilidades de tipos o referencias a variables no declaradas. Esta es una de las misiones más importantes de un compilador, aunque, al mismo tiempo, es la que la hace más difícil de conseguir. A veces algunos errores ocultan otros errores. A veces, un error provoca varios errores que se resuelven con el primer error. Se recomienda tener un buen manejo de errores, y que el compilador detecte todos los errores que tiene un programa y no se detenga en el primer error que encuentre. Esto quiere decir que la sintaxis del programa puede estar correctamente pero puede arrojar errores o no arrojar nada ya que la lógica está mal, es decir, ejecutará en la parte del analizador sintáctico pero en el semántico al haber errores no desplegará nada. Algunos ejemplos de errores es combinar tipos de datos, es decir, enteros, flotantes o inclusive strings. Las variables definidas o no definidas dentro del compilador, es decir, que se ocupen a la vez pero con diferentes resultados, y también que no hayamos ocupado los operadores correctos dentro del mismo. Esos son unos de los ejemplos de errores más frecuentes. Y bien, con este subtema terminamos con este gran e interesante tema de análisis semántico. El análisis semántico es una fase importante en el proceso de compilación, ya que garantiza la coherencia y la corrección semántica del programa. Se han explorado aspectos clave como la construcción de árboles de expresión, el uso de la semántica de pila, la implementación de esquemas de traducción y la creación de tablas de símbolos y direcciones.
Se destaca la importancia de detectar y manejar errores semánticos, subrayando su relevancia en la creación de compiladores potentes y eficientes. Comprender cómo el análisis semántico interpreta el significado del código más allá de su estructura sintáctica proporciona una visión integral del desarrollo. La gestión adecuada de tipos, la organización de la tabla de símbolos y la identificación eficiente de errores contribuyen a la creación de programas fiables y eficaces. En resumen, el análisis semántico juega un papel importante en el proceso de traducción, asegurando la integridad semántica y la coherencia del programa compilado. Y bueno, por último tenemos aquí las fuentes de información que son resúmenes y conclusiones de los videos previamente vistos para desarrollar este video para ustedes. Y bueno, este fue mi video sobre análisis semántico. Yo soy Jorge Alberto Jiménez Rosales de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la materia de Lenguajes y Autómatas 2 del Instituto Tecnológico de Cerro Azul. Este video fue creado con inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado y servido este video, dale like y suscríbete para más videos así, nos vemos la próxima.